Seguimos con este libro de la Biblia, ya llevamos unos cuantos, y la abrimos en Santiago capítulo 4. Versículo 1. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones que combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad con Dios o contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. ¿Cuántos enemigos puede tener Dios? Incluso dentro de la iglesia. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano: el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente, como un esposo a la esposa, y a la inversa? Pero Él da mayor gracia, por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Vamos a orar. Señor, queremos darte las gracias por la herencia que nos has dejado con tu palabra, fuente de vida, fuente de verdad, que alumbra nuestros ojos, es lámpara a nuestros pies, lumbrera a nuestro camino, Señor. Cada vez que nos ponemos de frente a tu palabra, nuestros ojos son abiertos, nuestro entendimiento también. Por eso oramos y pedimos que en esta mañana, Señor, ahora que hemos adorado, que hemos cantado, necesitamos que tu luz alumbre nuestro entendimiento. Señor, para que una vez alumbrado nuestro entendimiento, nuestros pasos, nuestros actos te honren y te agraden. Derrama tu presencia en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Curioso que el apóstol Pablo está hablando a la iglesia. Porque en el capítulo 1 dice Santiago: yo, apóstol de Cristo, a los hermanos que están dispersos, está hablando a las 12 tribus que están dispersas por el mundo. Debido al pecado de Israel, Dios los tuvo que esparcir por el mundo. Pero llama la atención que Dios le esté hablando a una iglesia en su conjunto, al cuerpo de Cristo, y les diga de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros. ¿Qué les dice y por qué les habla el apóstol así? Hermano, dentro de la iglesia también podemos encontrar actitudes que son carnales, que son naturales y que son diabólicas. A veces pensamos que venir a la iglesia eso nos aísla y nos libra de comportarnos como esos que están en la calle, que no conocen a Cristo y que a veces juzgamos. Ya vimos la semana pasada que no tenemos que atrevernos a juzgar.
Pero es triste poder encontrar dentro de la iglesia las mismas actitudes que encontramos en los que no son cristianos. ¿O tú no has escuchado nunca de personas que son hermanos en Cristo, van a la iglesia, pero no se pueden ni ver? ¿Lo has escuchado alguna vez? Y no se perdonan. Y tú los ves que vienen a la iglesia, que cantan, que adoran, que levantan las manos, que incluso danzan, pero no se pueden ni ver. Y pueden pasar semanas y meses que no son capaces de humillarse delante de el uno del otro y pedir perdón para que sus vidas sean reconciliadas. Por eso el apóstol Santiago dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Yo no sé cómo estarás tú hoy, cómo estará tu vida delante de Dios. Yo no sé si tú llevas tiempo enemistado con alguna persona, pero si es así, te digo, eso no agrada a Dios. Porque luego cuando vienes al culto y cantas a Dios y levantas las manos, pero hay rencor contra otra persona, yo me pregunto, ¿qué tipo de aroma estamos desprendiendo delante de Dios cuando cantamos así y estamos enemistados con otras personas? Dice Santiago: viene de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros. Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia. ¿Cómo es posible que el apóstol Santiago le esté hablando a cristianos en estos términos? Matáis y ardéis de envidia. Codiciáis y no tenéis. No se lo está diciendo a gente que no es cristiana, se lo está diciendo a los cristianos. Es como si el apóstol Santiago saliera aquí y nos dijera a nosotros: ¿de dónde vienen vuestras guerras y vuestros pleitos? Vuestras enemistades, vuestros conflictos. ¿Y cómo es posible que un cristiano pueda vivir alegremente este tipo de vida y luego venga a la iglesia dándoselas de cristiano, levantando las manos, cantando, adorando? Eso es un comportamiento, repito, natural, carnal y diabólico. Por eso cuando viene la palabra de Dios y es lanzada sobre nuestros ojos, estos se abren y podemos entender qué tipo de vida agrada a Dios. Y Pablo lo decía muy bien: las pasiones que combaten en nuestra alma. ¿Os acordáis cuando hablábamos de que Pablo decía: yo quiero servir a Dios, quiero agradar a Dios, pero me doy cuenta que hay una ley en mis miembros que me lleva cautivo a hacer lo que no quiero hacer? Pasiones que están dentro de nosotros y que... Pero hermanos, claramente la palabra, el apóstol Pablo en Gálatas habla las obras de la carne y las obras del Espíritu. ¿Tú sabes que hay cristianos que van a la iglesia y que practican las obras de la carne dentro de la iglesia? Pues eso no agrada a Dios. Eso entristece al Espíritu Santo. Y eso es lo que el apóstol llamaba la guerra entre carne y espíritu. Esa es la mayor batalla de todas las que tú te puedes encontrar. No son las batallas entre los reinos, entre los pueblos o entre personas que están enemistadas, guerras, pleitos entre ellos. La mayor guerra que tú puedes encontrar es la carne contra el espíritu. Y a veces nos pensamos o creemos que somos tan espirituales porque vamos a la iglesia, porque no decimos palabras deshonestas por nuestra boca de forma habitual. Somos como ese fariseo que estaba allí, levantaba sus ojos y decía: Señor, te doy gracias porque ayuno 2 veces entre semana, diezmo. No soy como ese. Pero yo pregunto, la misma pregunta que hizo Jesús: el que esté libre de pecado tire la primera piedra. ¿Quién puede? ¿Quién puede decir: Señor, yo soy mejor que esto, mejor que aquel? Fíjate la historia del rey David. ¿Quién escribió el Salmo 23? ¿Quién lo escribió? El rey David. Y cuando leemos el Salmo 23, ¿verdad? Vemos a un David tan espiritual, tan extraordinario, que decimos: Señor, yo quiero ser como David. ¡Wow!
tocando el arpa, sacando un do, un fa, un sol, armónicamente. ¡Qué salmo tan extraordinario! Sin embargo, podemos ver la vida del rey David como en su mundo espiritual también había un mundo natural en su vida, la carne, llegando a cometer asesinato y llegando a cometer adulterio. Entonces, ¿cómo es posible que una persona tan espiritual como el rey David, que escriba un salmo tan extraordinario como el Salmo 23, el Señor es mi pastor, nada me faltará? ¿Cómo sigue? En lugares de delicados pastos me hará descansar. Y allí ves tú a David en su culto particular, con los ojos cerrados, componiendo aquel salmo extraordinario. Pero dentro del rey David también había la batalla de la carne contra el espíritu, la misma que tienes tú y que tengo yo. Curioso cómo dice Santiago, ardéis de envidia. Las iglesias están llenas de envidiosos. ¿Tú lo crees? ¿Lo crees o no lo crees? Las iglesias están llenas de envidiosos, hermanos. Yo he conocido pastores que sus ministerios se han venido abajo por la envidia. Pastores. Lo que antiguamente era el sacerdote del Antiguo Testamento, que enseñaba la ley de Dios. Pastores que sus vidas tienen que ser testimonio de integridad, de rectitud, de conducta, siendo ejemplos para las ovejas. De repente te das cuenta que su vida se ha venido abajo porque dejó entrar la raíz de envidia. Y las iglesias evangélicas están llenas de envidiosos y de envidiosas. Hace unos años atrás, tengo unos amigos íntimos. Recibieron en herencia un patrimonio de 500.000 euros, $500.000 de euros. ¿Te imaginas? Que de repente mañana te digan, oye, que te han dejado en herencia $500.000 de euros. Se te ponen los ojos con ese... como el pato Donald que se le ponen los ojos con el color del billete del dólar. ¡Wow! Y con aquel $500.000 de euros se hicieron un chalet con piscina, se compraron coches de alta gama, viajes para aquí, viajes para allá. Y a mí me ocurrió lo que le ocurrió a Asaf, lo mismo. Y ¿cómo es posible, Señor, que a los que no te conocen, a los que no te sirven, a los que no te honran, tú los bendigas con $500.000 de euros? Y a mí me hace levantarme a las 2 de la madrugada para ir a trabajar, oler a pescado. Y encima a final de mes no tengo euros. Yo me hice esa pregunta. Por eso dice el apóstol Santiago, ardéis de envidia. Y yo tengo un perro, un dálmata, por cierto que ya está gordo, los que lo conocéis, 9 años ya. Y todas las mañanas me toca sacarlo. Y yo siempre aprovecho esos momentos para meditar y pensar. Algunas veces hablo en voz alta, que es orar. Pero seguramente la gente que pasa con los coches por allí ven a alguien hablando, este está medio zumbado. Pero yo estoy orando y estoy hablando con el Señor. No sé hacerlo con la boca cerrada, tengo que musitar. Y yo recuerdo que en aquel momento me di cuenta, de verdad, hermano, me di cuenta de que estaba siendo atacado por un espíritu de envidia. Por eso Asaf decía, Señor, por poco resbalan mis pies viendo la prosperidad de los impíos. Y tuve que orar en ese momento, decirle, Señor, yo no quiero ser un envidioso. ¿Tú tampoco? Por eso tenemos que decirle, Señor, líbranos de la envidia. Líbranos. Pero en las iglesias hay muchos envidiosos y envidiosas. Aquí nuestro hermano Vicente se ha comprado un coche, ¿lo habéis visto? El mío ya tiene 9 años,
tiene ahí un golpe, le va mal la caja de cambios. Vicente tiene un coche precioso. A más de uno en la iglesia le ha dicho, wow, mira Vicente. Y yo con una tartana de... Yo tuve que orar. Escucha, yo tuve que orar ese día que me di cuenta que estaba siendo atacado por un espíritu de envidia. Tuve que orar y humillarme delante de Dios y decirle, Señor, yo no quiero ser un envidioso. Yo quiero ser un hombre conforme a tu espíritu. Un hombre humilde, sencillo, manso. Así que, en el nombre de Jesús, quita de mí la envidia. ¿Sabes lo que hizo el Señor? La quitó con su espíritu, como si fuera un cirujano que introduce el bisturí en el corazón del hombre y comienza a arrancar esa emoción, ese sentimiento que quería revelarse. Y te puedo asegurar que gracias a Jesucristo, Él me libró de la envidia de estos amigos y puedo ir a su casa, a la piscina. Eso sí, me aprovecho de su piscina cuando voy. Eso me es lícito, me aprovecho de sus coches. La tristeza, la envidia es la tristeza por el bien de otros. A este Dios no es que le dé $500,000 de euros, es que le permite tener $500,000 de euros. A mí no. Y a los que estamos aquí, tampoco, ¿verdad? Ardéis de envidia. Yo conocí, y te digo, a este pastor que tuvo envidia de otros ministerios. Y hoy en día tendrías que ver cómo está su vida. Una completa ruina. Por dejar entrar la envidia en el corazón. Y la puerta de todas estas emociones que entran en nuestro corazón, ¿sabes cuál es? Los ojos. ¿Cuántas veces tenemos que poner unas cortinas en nuestros ojos para impedir que estas emociones, esta tristeza, esta codicia penetren en nuestro corazón y nos lleven a la ruina? Tengo un amigo personal de muchos años que por la envidia se quedó sin trabajo, se quedó sin mujer, perdió a sus hijos y hoy en día perdió a Jesucristo, perdió al Señor porque no quiere saber nada de Dios. Por la envidia. También el apóstol Santiago está diciendo allí, un poquito más abajo, en el versículo 8, la segunda parte, dice, vosotros los de doble ánimo. Una persona que tiene doble ánimo es una persona inconstante. Va, sube, baja, sube, baja. Cuando el apóstol Santiago está hablando de estas personas de doble ánimo, son esas personas que conocemos tanto y que hemos visto tantas veces en la iglesia, que cuando hay un llamado, cuando hay un ambiente espiritual, está la unción de Dios, la presencia de Dios que quebranta el corazón, que lo humilla. Esas personas que levantan la mano y dicen, Señor, te seguiré donde tú me lleves, donde tú vayas yo iré. Son muy espirituales. Como Pedro. Pero cuando salen de la iglesia y se dan de frente con su vida, con sus asuntos, con sus problemas, con sus dificultades, cuando viene la enfermedad, cuando el Señor permite que no tenga ni un euro en el banco ni le llega a final de mes, ya se lo piensan 2 veces. Son personas de doble ánimo. Cuando todo está en orden, Señor, gracias. Cuando Dios permite algo en sus vidas, ya no lo tienen tan claro, ya como que reculan, echan para atrás y ya no levantan la mano diciendo, Señor, te seguiré. O esas personas de doble ánimo también que les gusta estar en la iglesia. Claro, cuando viene esa alabanza, ese piano que toca y que de repente algo ocurre aquí en nuestro espíritu, en nuestro interior, nuestras emociones, nos emocionamos pensando que la alabanza es una terapia psicológica. Pero la alabanza es para alabar a Dios, para adorarle. No es algo psicológico para sentirnos emocionalmente bien. Y vienen a la iglesia y disfrutan y se emocionan y lloran y gimen. Algo ocurre en su interior. Pero cuando salen a la calle y ven el mundo, lo que les ofrece, les gusta.
y practican las cosas del mundo. Tienen un pie en la iglesia, pero cuando salen de la iglesia, salen al mundo, se encuentran como pez en el agua. Yo los llamo los cristianos anfibios. ¿Sabes lo que es un anfibio? Tú coges a una rana, por ejemplo, la pones en el agua, con las 4 patas, la ves allí tan... Sacas a la rana, la pones en seco y se pone ahí al sol, a disfrutar y querer el calorcito. Así muchos cristianos los metes en la iglesia y bucean y todo. Y cuando salen de la iglesia y están en el mundo, disfrutan de la carne y rienda suelta. Personas de doble ánimo. Personas que no tienen claro cuál es el objetivo de su vida. Sin embargo, Pablo lo tenía muy claro. Lo tengo todo por basura con tal de ganar a Cristo. Por eso les está escribiendo Santiago a los cristianos. No les está hablando a gente que no conoce a Cristo, les está hablando al pueblo de Dios. Y le dice a ellos: tenéis guerras, pleitos, envidias, celos, codiciáis, entre vosotros hay muchos de doble ánimo. Les está hablando a ellos. ¿Y cuál es el consejo que les da a los de doble ánimo? Dice: purificad vuestros corazones. ¿Sabes lo que significa purificar el corazón? Significa tomar la determinación por una vez de decirle sí a Jesucristo, sin ambigüedades. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Sí a Cristo. Hay muchas personas que tratan de servir a Dios con emociones, pero déjame decirte, nunca podrás servir a Dios guiado por tus emociones, jamás. Porque a Jesús solo se le puede seguir en fe. Solo en fe. ¿Sabes por qué? Dios nos ha dado emociones para amar, para gozarnos, para alegrarnos. Nos ha dado emociones, claro que sí. Pero ¿sabes? Nuestras emociones fluctúan. Hoy estoy muy bien, estoy súper contento. Mañana estoy depre. Y así tú no puedes servir a Dios. Tú tienes que seguir a Dios, tenemos que seguir a Dios por medio de la fe. Y Santiago describe un panorama en estos pasajes que hemos leído que se puede ver en cualquier iglesia. En cualquier iglesia hay peleas, contiendas, envidias. No te puedes ni imaginar las peleas que hay dentro del grupo de liderazgo de las iglesias. Terrible. Nosotros llevamos ya, ¿cuántos días? 20 días sin Juan y sin Pati. Otras iglesias que se van los pastores, hermanos, eso es una guerra, es un caos. Porque todos quieren tener el asiento del pastor, todos quieren sentarse en el trono del pastor. No está el pastor, pues ahora estoy yo. Y están peleando entre ellos. No, es que ha delegado sobre mí. No, el más antiguo soy yo, el más viejo soy yo, el más sabio soy yo, el más inteligente soy yo. Y no te puedes ni imaginar la de pleitos y contiendas que hay dentro del grupo de líderes en muchas congregaciones. Cuando la expresión de Jesús fue: aprended de mí, que soy manso y ¿qué más? Humilde, pero de corazón. Por eso cuando nosotros leemos la palabra de Dios, qué importante es que hagamos como las vacas, los rumiantes. ¿Sabes qué hacen los rumiantes? Rumian lo que comen, lo mastican, lo vuelven a masticar. Es lo que tenemos que hacer con la palabra de Dios, que ella nos hable, comerla, digerirla y volver a madurarla otra vez, a meditar en ella, porque la palabra de Dios alumbra nuestro corazón y nos hace ver toda la mugre, toda la suciedad que hay dentro, y es cuando tenemos que levantar la mano y decirle: Señor, ten misericordia de mi vida, cámbiame, ayúdame, socórreme, Señor. ¿Cuántos pleitos hay en hogares cristianos? Vicente y Tania, que están en este ministerio tan lindo, tan extraordinario, tan fundamental de matrimonios, habrán visto
Y muchos de vosotros conoceréis matrimonios que se vienen abajo, siendo cristianos, porque tienen guerras entre ellos, pleitos entre ellos. La mujer que quiere ocupar el lugar del varón. Someterme yo a mi marido, vamos, hombre. Someterme yo a este. Pero si soy más inteligente que él, si gano más dinero que él. O maridos que abusan psicológica y verbalmente de la mujer, de los hijos. ¿Cuántos hogares cristianos están en guerras, pleitos, contiendas? Y eso no agrada a Dios. Por eso dice en estos pasajes, a partir del verso 8, palabras como someteos a Dios, acercaos a Dios, limpiad, humillaos delante del Señor. Porque cuando uno se da cuenta, se da de bruces con la realidad, uno no tiene más remedio que decir: Señor, necesito que me socorras, que me ayudes, porque yo no puedo. Yo no puedo cambiar, Señor. Pero Dios está para cambiar las vidas. ¿Cuánto creen que Dios cambia vidas? Dios cambia vidas. No te puedes ni imaginar lo malo que yo era antes de conocer al Señor. Muy malo, era un bicho. Era un bicho. Te lo digo de verdad. Sin embargo, si Dios me cambió a mí, Dios puede cambiar muchas vidas. Someteos, acercaos, limpiad, humillaos delante del Señor. Aquí está hablando el apóstol Santiago de arrepentimiento y de confesión. Ese hombre tan espiritual, el rey David, que escribe el Salmo 23, viene el profeta a revelarle qué es lo que había hecho él. E inmediatamente, una vez que él ha recibido esta revelación de Dios, él escribe el Salmo 51. ¿Cuántos lo han leído, el Salmo 51? ¿Nadie ha leído el Salmo 51? No me quites tu espíritu, no me eches delante de ti, renuévame. Salmo extraordinario del rey David, que se humilla delante de Dios, confiesa a Dios su pecado y le pide perdón a Dios. Pero el rey David era como tú y como yo. No era mejor que tú. Créeme, no lo era. Cometió terribles pecados delante de Dios. Y hubo momentos en su vida que también él pretendía esconderse de Dios, porque él escribe en el Salmo 32: mientras callé, mis huesos se envejecieron. Porque nosotros tenemos, sí, la escritura que dice que Dios, al que se arrepiente, Dios le perdona, pero ¿cuándo nos arrepentimos? Porque cuando pecamos, ¿qué es lo que hacemos? Sacamos de vez en cuando la cabecita, pero nos escondemos de Dios y nos tapamos como si Dios no pudiera vernos, porque nos sentimos sucios, nos sentimos mal. Es que soy un envidioso, Señor, y vuelvo a caer en este pecado, y cuando estamos pecando nos estamos alejando de Dios, porque el pecado lo que hace es separar de Dios. Lo dice Romanos: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Quiere decir, están quitados, no tienen relación con Dios porque practican el pecado. Pero nosotros los cristianos tenemos la tendencia, muchos tienen la tendencia, cuando pecan se ocultan de Dios y pueden estar días y días y días sin volverse a Dios. Pero lo que dice el apóstol Santiago, dice: someteos, acercaos a Dios. Hermano y hermana, vas a seguir teniendo envidia, vas a seguir codiciando muchas veces, vas a seguir diciendo cosas por tu boca que a veces te van a sorprender, vas a tener malos pensamientos, vas a ofender, vas a juzgar, vas a dañar verbal y psicológicamente a otras personas, vas a criticar, vas a murmurar, lo vas a seguir haciendo hasta que te mueras. Lo vamos a seguir haciendo hasta que nos muramos. Pero dice el apóstol Santiago: acercaos a Dios, someteos. ¿Tú te acuerdas la parábola del hijo pródigo? El hijo que le pide al padre: dame el dinero que me pertenece en herencia. ¿Cómo? Dame el dinero que me pertenece en herencia, y se va por ahí a disfrutar de la vida y deshonra al padre, lo humilla.
Pero cuando el hijo ha vuelto en sí, se ve allí comiendo algarrobas con los cerdos y dice, volveré a mi casa, ¿cómo le recibe el padre? ¿Cómo lo recibe? Con los brazos abiertos. La Biblia nos está hablando claramente que así es como Dios nos está esperando cada vez que tú pecas. Pero nuestras emociones nos llevan a escondernos de Dios, a alejarnos de Dios, a separarnos de Dios. Porque el pecado separa. Cuando tú pecas, te estás alejando de Dios. Y si vuelves a pecar, te sigues alejando de Dios. Y así constantemente nos vamos alejando de Dios. ¿Sabes lo que significa arrepentimiento? La palabra griega es metanoia y significa volverse. Pero nos da miedo volvernos, porque esperamos allí a un Dios justiciero con los, ¿cómo se llama esto de aquí? Con el ceño, ¿se llama ceño? Con el ceño así, fruncido, enojado con nosotros para sacar la espada. Así es como vemos a Dios, a nuestro Padre. Tenemos la necesidad, hermanos, de que cuando hemos pecado, escúchame bien, no pierdas más de 10 segundos de tu vida en volverte a Dios. No esperes a mañana. No esperes a la semana que viene. No dejes de ir al culto porque tus emociones están batallando dentro de ti. No esperes más de 10 segundos después de cometer un pecado de arrepentirte, que es volverte a Dios, porque cada vez que tú te vuelves a Dios vas a ver ahí los brazos abiertos de Dios. Y vas a ver cómo Dios tiene un anillo en su mano para ponértelo. Y vas a ver cómo en la casa de tu Padre Celestial hay fiesta que la están preparando en honor a ti, porque te has vuelto a tu Creador, a tu Padre. Pero uno se pregunta, ¿cuántas veces me perdonará Dios? Todos conocemos el pasaje, ¿verdad? Aquel que viene Pedro tan espiritual y le dice, Maestro, ¿cuántas veces tendré que perdonar a John? ¿Dónde está John? ¿Cuántas veces lo tengo que perdonar, Señor? ¿Hasta 7 veces? Porque según el Talmud, que es un libro sagrado para los judíos, el número 7 indicaba perfección. ¿Cuántas veces tengo que perdonar a John, que es el líder de los jóvenes? ¿Hasta 7 veces? ¿Y qué le dijo Jesús? Sabemos de memoria ese pasaje, ¿verdad? No te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7, como diciendo siempre. Ahora, yo pienso, aquel que exige esa actitud de nosotros hacia nuestro prójimo, ¿cómo piensas que reaccionará ante tu ofensa y mi ofensa? A veces pensamos que Jesús era un hombre que simplemente enseñaba. Él predicaba y enseñaba, pero Jesús no es como esos que dicen, haz lo que yo digo, pero no hagas lo que yo hago. Así hay muchos en la iglesia, hermanos, pero Jesús no era así. Jesús era el que enseñaba cómo había que perdonar, pero Él era el ejemplo vivo del perdón. En la cruz del Calvario, allí a punto de morir, ¿te acuerdas cuáles fueron sus palabras? Padre, perdónalos. Lo habían escupido, lo habían insultado, lo habían humillado, lo habían golpeado, le habían puesto una corona de espinas, le habían abofeteado, le habían hecho de todo. Pero Él no se quedaba simplemente en lo que decía. Él fue un ejemplo de vida y de actitud. Entonces, si Jesús nos está diciendo que tenemos que perdonar siempre a los que nos ofenden, ¿qué reacción esperamos de Él hacia nosotros cuando le ofendemos? ¿Que nos va a perdonar cuándo? ¿Que nos va a perdonar cuándo? Siempre. Entonces, ¿por qué nos escondemos de Dios? Vamos a leer en Lucas 17.
Lucas 17, dice en el versículo 3, mirad por vosotros mismos, si John peca contra ti, ¿qué dice? Repréndele. ¿Y si se arrepiente? Pero fíjate la demanda de Dios todavía, Versículo 4. Y si 7 veces al día viene John y peca contra mí, y 7 veces al día John vuelve a mí diciendo, me arrepiento, 7 veces al día. Este es un cansino. Qué difícil son las demandas del reino de los cielos, ¿verdad? Pero escucha bien, escucha bien, no hay mejor medicina para tus huesos y para los míos que hacer caso de la palabra de Dios. Así que si John viene y me la juega 7 veces al día, y de repente viene y 7 veces al día me pide perdón, ¿le tengo que perdonar? No dice más la Biblia, dice algo más aquí. Pero ya nosotros sacamos nuestras conclusiones. ¿Y si no es sincero? ¿Y si me está pidiendo perdón pero por detrás tiene los dedos cruzados? Ya nosotros entramos a imaginarnos si es sincero o no es sincero. Pero aquí no dice la Biblia, o no está diciendo Jesús, si yo no es sincero, ni se te ocurra perdonarle. ¿Dice eso? Dice, si 7 veces al día viene a ti a pedirte perdón, perdónale. Ese es el perdón de Dios. ¿Lo crees? Entonces, ¿por qué nos escondemos? Porque hoy estamos en la iglesia, cantamos, levantamos nuestras manos, pero cuando salgas de aquí, vas a volver a enfrentarte a la vida que tenías ayer o esta mañana, la mismita, los mismos problemas. No tienes euros en el banco, quizás estás enfermo, te encuentras con la realidad de tu vida. Y cuando llegas a tu casa, resulta que llevas años practicando un pecado con el que no puedes. Ay, que con este no puedo. Es que decir mentiras no puedo. Y por más que me arrepiento, y llevo años batallando con la mentira, Señor, pero no puedo. Y resulta que cuando mientes, te escondes de Dios. Porque no puedo. Y piensas que Dios se va a hartar de ti. Déjame decirte, Dios no se cansa de ti. ¿Lo crees? Dios no se cansa de ti. Dios es un apasionado tuyo, un enamorado tuyo. Pero podemos estar tiempo y tiempo dándole la espalda a Dios, escondiéndonos de Dios, metiéndonos en nuestras cuevas, en nuestro mundo, alejándonos de Dios. Pero fíjate las palabras del apóstol Santiago. Vamos a volver al libro de Santiago, capítulo 4. Primero les muestra la realidad de ellos. Es cierto, tenéis guerras, tenéis pleitos, codiciáis, llegáis a matar, ardéis de envidia, combatís, lucháis. Esa era la realidad de las iglesias de la época de Santiago, de Juan. Pedís y no recibís porque pedís mal. Algunos están con amistad con el mundo, son cristianos anfibios. Pero fíjate lo que dice el verso 6. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y las palabras de Santiago dicen, someteos, acercaos a Dios, Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones, humillaos delante del Señor
y Él os exaltará. Tú crees que David cometió pecados terribles, ¿verdad? Pero tú sabes que Dios estaba fascinado con el corazón de David. Tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Hermano, la realidad de los cristianos es que no somos perfectos. Mira a la persona que está a tu lado y dile, tú no eres perfecto. Yo no soy perfecto. Algunos se acaban de dar cuenta de que su mujer no es perfecta. Yo que pensé que mi mujer era y que la tenía allí en un altar, no la mía, digo la vuestra. O pensabas que tu marido era un semidios griego, con faldas tipo escocés. Pensabas que así era tu marido y no es perfecto. La mujer que Dios te ha dado no es perfecta. Hijos, los padres que tenéis no son perfectos. Padres, los hijos que tenéis tampoco son perfectos. Solo hay uno perfecto, que es nuestro Padre Celestial. Y Él, que ya nos conoce. Es más, Dios sabe lo que tú vas a hacer mañana. Y dentro de un año sabe exactamente Dios cuándo vas a pecar, cuál va a ser tu pecado y dónde lo vas a cometer. Lo sabe todo. Entonces, ¿por qué nos escondemos de Dios? ¿No crees que es lo mejor? De verdad, el consejo que yo mejor te puedo dar en esta mañana es, cuando peques, no tardes ni 10 segundos en volverte a Dios. Eso es arrepentimiento. No tardes ni 10 segundos. Porque arrepentimiento, repito, es volverse. Volverse y verle allí con los brazos abiertos a nuestro Padre Celestial. Vamos a orar.